cuando son 8:07. ¿Sí? Infórmate de verdad. Pauta de análisis en la 100.5. Oye, escuché un león al otro lado. Sí. Alguien rugió. Sí, alguien rugió por allí. Son 8:07, ya tenemos conectado Connie Santamaría, a nuestro entrevistado del día de hoy. Hemos hablado tanto de socialismo democrático, pro dignidad, la agenda legislativa que se inicia o que se traba, bueno, desde el punto de vista, digamos, que recogemos. Depende de dónde se mire. Exactamente. Y tenemos conectado ya a Jaime Quintana, senador y presidente del Partido por la Democracia, el PPD. ¿Cómo le va, senador? Buen día. Buen día, Claudia, Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Ya, Buen ánimo. Qué bueno. A ver, pues. senador, arranquemos rápidamente. Paulina Bodanovich, lo entrevistaste tú, Connie Santamaría, en Estado Nacional el domingo, fue muy crítica y dura con la decisión del presidente de incluir el aborto en su cuenta pública, es decir, de poner en la agenda un tema valórico sin haberlo socializado con su mundo político. ¿Al PPD lo incomodó también? ¿Le parece que es una mala jugada en el sentido que puede trabar reformas importantes como pacto fiscal y previsional? A ver, mira, el aborto o su discusión, digamos, primero es una política de salud pública necesaria, porque hoy día esto afecta a, no sé, existen en Chile muchísimos, decenas de miles de abortos clandestinos al año y eso es una realidad gigantesca. Y además esto estaba planteado por el presidente desde el inicio de su gobierno y la pregunta es en qué momento lo iba a hacer. No podía ser los 2 años anteriores porque teníamos sendos procesos constitucionales. Y bueno, planteó esta discusión, entiendo que en diciembre, según se lo señaló ayer, viene un proyecto de ley. Y, a ver, para nosotros como Partido por la Democracia este es un tema desde siempre, digamos, o sea, desde 30 años, 29 para ser exacto, sí, pero... cumbre de Beijing, cumbre de mujeres, conferencia de Naciones Unidas de mujeres, y empieza esto como un tema central, y por lo tanto no nos parece que esto debiera alterar la agenda, no nos parece que ningún sector político debiera condicionar. Sí, ayer escuchaba al senador Ricardo Lagos Weber, también de su partido, que decía que la oportunidad no fue la mejor. Bueno, ese es un tema, ¿cuáles son las consecuencias que esto puede traer? Hay sectores que esto les incomoda, sin duda, pero yo creo que es una discusión que Chile necesita dar. Es más transversal de lo que se cree, no digo abrumadoramente mayoritario, no, es más transversal en general. Yo estaba sentado en la cuenta cuando escuché al presidente, yo no sabía que esto venía. Eso solía preguntar yo, ¿para usted fue una sorpresa? Sí, para mí fue una sorpresa que esta discusión se pusiera ahora, pero no la temática propiamente tal, no que se discuta una materia como esta. Pero si se entiende, si el punto es, ¿sí? si esta cuenta pública era el momento, la oportunidad para poner esto en tabla, reconociendo usted y muchos otros que no lo sabían, no fueron informados, no sé si tenían que haber sido informados, pero no lo fueron. Claro, lo que pasa es que si no era ahora, Connie, bueno, hubiese sido cuando, en la última cuenta, y ahí la crítica de distintos sectores había dicho, ya, ¿para qué anunciar esto ahora testimonial si el gobierno está en los últimos meses, palabras al cierre, por así decirlo? Entonces yo creo que esta discusión está planteada, el proyecto no se presenta mañana, ni el próximo mes, se presenta en diciembre, y es una discusión que habrá que dar. Yo creo que la sociedad chilena está madura para un debate de estas características. Entonces, ahora, de que esto tiene efectos, sí, puede tener algunos efectos, pero no creo que... Claro, pero ¿sabe lo que llama la atención, senador Quintana? Disculpe que lo interrumpa. Ustedes mismos en el PPD y en el Partido Socialista fueron muy críticos respecto de un ánimo refundacional del Frente Amplio. Y cuando fue la derrota brutal del 4 de septiembre del primer proceso constitucional, de alguna manera ese sector, digamos, del socialismo democrático entendía que aquí habían otras prioridades y que la realidad se imponía muchas veces a la hora de ser gobierno. Mucho se dice que esto estaba en el programa de gobierno del presidente Boric, pero había muchas otras cosas que estaban en el programa de gobierno y las tuvieron que dejar en el cajón porque la realidad o las prioridades de la ciudadanía hoy día son distintas. Sí. ¿No es cierto? Entonces las prioridades de hoy día, como decía Paulina Bodanovich, el aborto no está entre las prioridades ciudadanas. Las prioridades ciudadanas son seguridad en todos los sentidos posibles, en sus barrios, seguridad en salud, una seguridad social por la previsión. Entonces, si quedan 2 años de gobierno con elecciones en el medio, ¿no era más estratégico enfocarse en 1 o 2 grandes reformas?
que abrir una discusión que probablemente solo va a tensionar y polarizar? Yo creo que el presidente tenía tan claro cuáles son las prioridades del país que el primer punto que desarrolla después de un preámbulo de contexto necesario, creo yo, va a explicar, ¿no es cierto?, lo que nos ocurrió, el estallido, qué pasó con Chile en los últimos años. El primer punto es la seguridad. Le destina más de 50 minutos a la seguridad, con proyección, con lo que viene, pero sobre todo con logros, con los avances que ha habido desde el punto de vista legislativo, el fortalecimiento de las policías, que ha sido y va a ser único desde el retorno a la democracia o en la historia del país. Y eso es concreto. Y por lo tanto yo no veo por qué un tema como este no pueda ser anunciado. Usted cita, Claudia, el primer proceso constitucional. Yo le diré que el fracaso del segundo también tuvo que ver, es una discusión que yo recuerdo perfectamente, con el riesgo que significaba que significó el aborto en 3 causales, porque había sectores que lo querían terminar. Entonces yo creo que no es una discusión, la discusión que no viene ahora, viene en algunos meses más, tan desacoplada de lo que son en general las miradas de los chilenos y chilenas. Estamos conversando con el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana. Senador, usted pocos días antes de la cuenta pública, refiriéndose precisamente a otro tema que fue como el convidado de piedra en su momento de esta cuenta pública, pero que tampoco pasó a mayores, fue que era la condonación del CAE, y usted dijo claramente que de alguna manera no era el minuto para ahondar en eso, está desalineada con la realidad, dijo usted sobre esa propuesta, y que a su parecer esta cuenta pública presidencial estaría enfocada en cómo viabilizar las reformas pendientes. Esa fue como su frase. La pregunta entonces es si con este anuncio, que claro, no es el que se llevó la mayor cantidad de tiempo dentro del discurso, de hecho, si uno mide en términos de tiempo, es la seguridad y la economía lo que se llevó la mayor cantidad de tiempo, pero sí se llevó los titulares por lo sorpresivo, porque no estaba en la agenda, bueno, por una serie de cosas, porque además produce división, y lo vimos ahí en el interior del Congreso en ese mismo momento. Entonces, el hacer esto, el hacer este anuncio, no pone en riesgo eso mismo que usted estaba diciendo los días antes, que es que lo que hay que enfocarse es cómo viabilizar las reformas pendientes, no pone en peligro esas reformas pendientes, y lo dijeron ayer la misma gente, no solo de la oposición, sino que de la democracia cristiana. Sí, yo creo que eso es distinto y eso yo lo reitero. Creo que un anuncio de estas características, más allá de que en 2 horas 45 y en los, no sé, 1 año y 8 o 9 meses que le quedan a este gobierno, caen muchas cosas. Es posible plantear, desarrollar y hacer muchas cosas en distintos ámbitos, y es necesario porque el país son las prioridades son de todos los días. Entonces, cuando yo digo el CAE estaba desalineado con la realidad del momento, me refiero a cuando se plantea en su momento, en el programa de gobierno, la condonación universal. Eso no es viable hoy día, y de eso yo no he escuchado hace mucho rato, y tampoco lo escuché en la cuenta pública. Entonces, yo creo que hay un ajuste que hace el presidente, lo cual me parece muy bien. A veces le critica al presidente cuando ha hecho ajuste en su mirada original. Yo creo que ese pragmatismo absolutamente saludable, es virtuoso, debiéramos felicitarlo por eso. Lo que pasa es que a veces, como la derecha no tiene un relato, hoy día yo no escucho ninguna propuesta de la derecha en ninguna materia. Es solo reacción a lo que hace el gobierno, a lo que dice, y lo que es peor, Connie, Claudia, a lo que dijo el presidente cuando era diputado. Ese es el tema, ese es el relato de la derecha, a eso se reduce. Pero esos votos se necesitan, porque esa es la realidad del gobierno hoy día, que no tiene mayoría en el Congreso, ¿cierto? Usted está ahí. Necesitan los votos, y necesitan los votos de la derecha, y necesitan los votos de la democracia cristiana, del centro, que estaba realmente disgustado frente a este anuncio sobre el aborto. Entonces, la pregunta es si no es una mala estrategia para poder llegar a esos acuerdos que no están siendo fáciles en los temas que son relevantes. Estamos pensando en reforma de pensiones, en pacto tributario. ¿No fue en ese sentido una mala movida política por parte del gobierno, de su gobierno, el lanzar esto, que sabían que iba a dividir y provocar polarización y que podía poner en riesgo el llegar a acuerdos en estas otras materias? No debiera dividir tanto ni provocar tanta polarización. Pero usted vio lo que ocurrió, unos diputados parlamentarios se pararon de la sala. Pero tengo buena memoria, no, hay sectores ultraconservadores que fueron los mismos que bloquearon, por ejemplo, el matrimonio igualitario en 2019-2020 con Piñera, que son los que hoy día podrían bloquear esta discusión.
por concepciones religiosas. Ahora, yo creo que la única dimensión religiosa que tiene el tema del aborto es que una realidad que ocurre en Chile del porte de una catedral. ¿Ah? Esto es una discusión pública, Sí. de debate, de políticas públicas que tenemos que darla. Pero déjeme decir una cosa, cuando el presidente Boric gana la primera vuelta, en la campaña de la democracia cristiana estos temas estaban. Yo recuerdo el debate y recuerdo la propuesta programática de la democracia cristiana y el tema del aborto también estaba. No es un tema nuevo, ojo con eso. Ya. Te lo puedo citar. No, si no es un tema nuevo ni aquí ni en la Quebrada del Ají, digamos. Hemos visto estas discusiones acaloradas en Argentina, en España, en México. O sea, con bueno, Bachelet II, en las 3 causales fue la misma discusión. Bueno, No, por es que eso. esto no se puede Bueno, discutir porque nunca. justamente, senador Jaime Quintana, porque se sabe las pasiones que despierta este tema, las diferencias que generan, no solo en Chile, en el mundo, la discusión sobre el aborto legal, que es enorme. Para un gobierno que tiene que seguir navegando un poquito menos de 2 años, sacar adelante alguna de sus grandes reformas, no era riesgoso echar mano a una discusión que tiene que ver, no es solamente salud pública, eso es lo que dice el gobierno, también es valórica, también tiene que ver, ¿no es cierto?, con creencias religiosas, que es lo que va a aparecer. No es una discusión puramente de salud pública. ¿No era riesgoso abrir o a usted le parece que es una estrategia inteligente cambiar el eje? No, yo creo que la sociedad chilena está madura para aprobar esto. Pero no es su prioridad, Que si no es ahora, no creas, yo creo que tiene bastante respaldo. O sea, si uno conversa con las personas más jóvenes de este país... Según la Academia última, el 32% sí, versus, por ejemplo, la eutanasia, que es algo que tiene un apoyo de frentón masivo sobre, no sé, 70%. Sí. Pero en el caso del aborto, estamos hablando del aborto no de 3 causales, que es legal en Chile, sino que del aborto sin causales, el 32%. Sí, y si usted conversa con las nuevas generaciones, que no son necesariamente encuestadas, yo le diría que el apoyo es abrumador. Le digo, en las generaciones que probablemente hoy día no votan, cuando el electorado se reemplace algunos meses más, esto no va a ser una discusión. Si esto no se aprueba en este gobierno, que es una posibilidad, y queda como un debate pendiente para el próximo gobierno, yo le aseguro que esto se va a aprobar sin mayor discusión probablemente en un momento, porque para las nuevas concepciones, para las nuevas miradas del mundo, no las miradas religiosas. Yo los temas religiosos los sacaría y trato de sacarlos en todos los planos, con el mayor respeto. También tengo una formación cristiana en mi historia personal, pero en los debates públicos yo creo que son otras las dimensiones que entran a jugar. Bien. Entonces, yo no creo que este no pueda ser un tema a discutir, no creo que este le vaya a restar ninguna energía al gobierno, a la ministra Toal, los temas de seguridad, todo lo contrario. O sea, el respaldo a Carabineros, a la PDI, el fortalecimiento en las plantas, en la expansión de las fuerzas de tarea, es una cuestión de los recursos, las remuneraciones, que fue un tema que el PPD planteó, aumentar las remuneraciones para Carabineros, formalmente. Senador, esos temas, yo digo, el gobierno no va a retroceder en lo más mínimo. Bien. Y son de todos los días. Sí, senador Jaime Quintana, presidente del PPD. A ver, ustedes no son aliados porque no son del socialismo democrático, pero son aliados en el gobierno. Le pregunto más bien por el Partido Comunista, que ha salido a apoyar férreamente al alcalde Daniel Jadwe. Ayer Carmen Hed insistía en que aquí había una persecución política contra ese partido. ¿Cómo ve usted este debate y cómo ve lo que está atravesando la figura de Daniel Jadwe? Bueno, en lo personal es un tema complejo, sin duda. Todo lo que vimos ayer, lo que dictamina, ¿no es cierto?, la jueza, es fuerte para cualquier persona. Pero convengamos que las normas del proceso penal que están establecidas, que han sido reglas fijadas en democracia, con la participación de todos los sectores políticos transversalmente, y yo diría que unánime en el fondo, incluido el Partido Comunista, están ahí, son conocidas por todos, y no cabe en esto la defensa corporativa, no cabe la presión política a los tribunales ni a la fiscalía, y de ese punto de vista a mí me ha sorprendido, creo que no ayuda a la convivencia democrática algunas cosas que hemos visto en estos últimos días. Yo no las comparto ni para procesos de corrupción, ni para procesos de otro tipo de delitos, Perdón, porque no cabe en el proceso penal. ¿Qué es lo que quiere decir usted que no le gusta que un partido político salga a defender con esa vehemencia una de sus figuras? Para entender bien, porque fue un poco críptico, senador. Claro, lo que cabe en el proceso penal es una sola defensa, que es la defensa penal, la que son los abogados. Claro, uno puede tener, la persona que está imputada puede tener su... Por eso parto diciendo que también hay un tema humano, personal, que afecta al alcalde de Jadwe, sin duda. Pero yo creo que la presión política no cabe en el proceso penal, sencillamente.
¿Y qué le parece que los parlamentarios, digamos, de ese partido hablen de persecución política, donde detrás de eso hay un cuestionamiento a la justicia, al Ministerio Público, a la jueza que determinó la medida cautelar? Porque significa que tendría que haber habido un factor político. Si hay una persecución política, hay un factor político que está inspirando o a los fiscales o a la jueza que determinó que se quedaba en prisión preventiva. O sea, por eso yo no creo en eso. Yo creo que aquí hay una institucionalidad que es el Ministerio Público y que son los jueces, que el ámbito judicial, en donde no están establecidos este tipo de procesos. No es bueno para una democracia que haya ninguna presión de un actor político, de ningún sector político, ni en delitos de corrupción, ni en delitos de omisión, como en el caso del general Yáñez, planteado por otros sectores políticos. Sí. No ayuda en absoluto. Eso lo vimos hace poco tiempo. Y no es que no sean casos muy ilícitos, no, estamos hablando en todos casos de ilícitos, porque el proceso penal no evalúa faltas, y lo del Partido evalúa Comunista, delitos o potenciales delitos. Senador Quintana, ¿y lo del Partido Comunista es una presión? Yo no lo leo de otra manera, porque no está establecido en nuestro sistema, no lo hemos pensado, no cabe, no existe esa posibilidad y por lo tanto es una presión. Y yo creo que los tribunales, una jueza de garantía, no puede estar sometido a una presión y no puede ni siquiera poner ni una atención a la presión. O sea, debiese ser absolutamente inoponible. Y una ese juez, consulta, sí. esa presión. Y una consulta. ¿Y es también una presión para ustedes, las fuerzas de los partidos de gobierno, para el gobierno, para las fuerzas que constituyen el oficialismo? ¿Para usted hay una presión también de tener que tomar posiciones por la presión que hace el Partido Comunista? No, yo nunca lo he sentido así. Ya. Yo creo que Y el gobierno tampoco lo pone en la horquilla, digamos. O sea, el gobierno ha sido claro en esto, la ministra vocera lo dijo, hay una confianza férrea en la institucionalidad del sistema penal, afortunadamente está maduro, y esto no fue tema. Yo espero que no se repita, pero no se repita porque lo hemos visto muchas veces, no solamente a propósito del Partido Comunista, lo hemos visto también de la derecha, de distintos sectores. Cuando una persona está afectada por un tema penal, bueno, tiene que echar mano a su defensa penal. Y de lo contrario, a lo mejor hasta pierde energía y pierde tiempo en enfocarse en los argumentos y en probar la inocencia. Para terminar, senador, quiero pasar por un tema que ayer los diputados de la bancada del PPD, de su partido, y además, bueno, usted es el presidente, fueron a la Contraloría para impugnar de alguna manera el acuerdo SQM-Codelco. Dijeron que era un acuerdo inmoral y que había que revisarlo. ¿Usted apoya la postura de sus diputados, pensando que además esto fue no solamente anunciado por el presidente un año atrás, cuando anunció la Estrategia Nacional del Litio, que le encarga a Corfo, que converse Codelco con SQM? Entiendo yo que el presidente ejecutivo de Codelco ha ido varias veces al Congreso a dar cuenta del asunto. ¿Por qué hoy día les parece que no es apropiado? Es que no es la opinión del PP, usted misma señalaba, hay diputados independientes. Sí. Yo no puedo Bueno, pero están en la bancada de su partido. Están en la bancada, pero no es la opinión del PP. O sea, el PP es no lo apoyan. No apoyan eso, ese... No es tema, no es tema eso. Ellos tendrán que ver lo que hacen. No deberían ni siquiera tomarse el nombre del PPD, ni para esta ni para otras materias, porque entonces, no tiene respaldo el PPD. Eso es absurdo. O sea, mira, la responsabilidad de un legislador es primero formar su opinión. Si se hubieran reunido con el Máximo Pacheco o con la ministra de Minería, podrían entender, volverse al acuerdo, de que esto es beneficioso para Chile. O sea, ni el país que más recauda en minería en el mundo, como Australia, tiene regalías para el fisco del orden de más del 60%. Aquí vamos a tener el 85%. Ya. O sea, usted, por el PPD no apoya la acción de los diputados parlamentarios que son de la bancada del PPD y que fueron a la Contraloría. Perfecto. No, y nadie los apoya. Es absurdo. Esto es un buen acuerdo para Chile. Bien. Senador Jaime Quintana y presidente del Partido por la Democracia, muchísimas gracias por arrancar su mañana y su día de este martes aquí en